¿Qué tal? Hablaremos hoy del constructivismo y la educación dentro de la asignatura Paradigmas Psicopedagógicos Contemporáneos. Un servidor, el alumno Mauricio Nicolás Peredo Jaime, pues me da gusto presentarlo de manera somera. En una introducción diríamos que hoy el constructivismo aparece como la base de prácticamente todas las escuelas de educación superior y que se considera un sistema filosófico o un modelo, ¿no?, que incluye diversas posturas para el desarrollo y explicación de la realidad natural y que el día de hoy se aplica sobre todo dentro de la docencia. También importante decir que el constructivismo tiene como base dos corrientes principales: el modelo constructivista de Jean Piaget y el constructivista de Lev Vygotsky. Piaget francés y Vygotsky de origen ruso. Las características del constructivismo son: la teoría constructivista parte del presupuesto, el conocimiento no se descubre, se construye. Esto es muy importante porque en pedagogía se le va a denominar a esa corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo que va a ir desarrollando conforme interactúa en su entorno. Ahora bien, ¿qué es lo que se construye? El constructivismo tiene sus aportaciones al sistema educativo, al menos en dos aspectos. El primero de ellos es la explicación que proporciona para la creación, producción y reproducción de conocimientos, y por otro lado hace que la práctica docente se proponga ser más activa, se reconozca como facilitadora y mediadora, de tal modo que construimos ese sistema educativo. Aquí hay un pequeño esquema, como ven, constructivismo. Se consideran los aprendizajes previos y pues nos va llevando de la mano a todo esto, que es una educación mucho más activa. El modelo de Jean Piaget propone que puede repetirse y generalizarse en una acción. Es decir, el esquema es aquello que posee en común las acciones, por ejemplo, empujar a un objeto con una barra o otro instrumento. Un esquema es una actividad operacional que se repite al principio de manera refleja y se universaliza en la medida en que la integramos. Piaget trata en primer lugar los esquemas. Luego bien tendremos esto que es pues la interacción con el objeto, el sujeto que asimila y finalmente crea el esquema a partir de su experiencia personal. Por otro lado, pues vamos a ver el modelo de Vygotsky, que es de especial importancia porque él habla de la internalización del sujeto, cuyo proceso de autoformación se constituye a partir de la apropiación, cuando nos apropiamos gradual y progresivamente de la diversidad de operaciones de carácter sociopsicológico. Digamos que Vygotsky pone el acento, subraya la parte de la mediación cultural, del entorno. Por lo tanto, hay un proceso de internalización cultural, científica, tecnológica y valorativa. No hay que olvidar el papel pues fundamental de los instrumentos de mediación. Por internalización se entiende el proceso que implica la transformación de fenómenos sociales en psicológicos, ¿no? Una operación que inicialmente representa una actividad externa se construye y comienza a suceder interiormente. De ahí la palabra constructivista. De esta forma, Vygotsky también nos habla de la psicología del juego. Eh, y bueno, finalmente tenemos en el número 3, ya enfocándonos hacia el constructivismo y la educación, que se fundamenta en tres teorías: la radical, la piagetiana y la social, que estas dos últimas ya las abordamos, ¿no? La radical, por otro lado, se basa en que la construcción es individual, por lo tanto la realidad cambia por esto. La piagetiana es el sujeto quien conoce, y la constructivista social, que también vimos, pues es aparte de todo lo que es el entorno, la manera en cómo interactúa el individuo. Esto implica la construcción del conocimiento requiere finalmente tres estados, ¿no? El inicial del alumno, los conocimientos previos, y los esquemas de conocimiento. De tal manera que vamos a concluir ya el constructivismo y la educación es el proceso de aprendizaje en el cual el alumno es constructor
posee un cuerpo de conocimientos e instrumentos y el maestro encamina estos esfuerzos docentes a que desarrolle de manera interior una serie de esquemas que le van a permitir pues llegar al final a esta evaluación por el proceso de la adquisición del conocimiento. Concluyendo así, el construccionismo tiende a lograr que los alumnos construyan su propio aprendizaje, logrando aprendizajes significativos. Cuando hablamos de construcción de los aprendizajes, nos referimos a que el alumno para aprender realiza conexiones cognitivas que le permiten utilizar operaciones mentales y con la utilización de sus conocimientos previos puede armar ya sus nuevos aprendizajes. Eso es todo, les agradezco mucho el favor de su atención. Vimos ya a Piaget y a Vygotsky, aquí viene un cuadro sintético y bueno, la bibliografía la sacamos de Camille y de Vries en Visor, Madrid. Mil gracias por su atención.